Bueno, en el tema del gas que señala la vecina, yo creo que es muy relevante efectivamente jugar un rol también desde los municipios, y así lo hemos hecho distintos alcaldes y alcaldesas. Nosotros en Santiago vamos a poder tener ahora, a propósito del invierno, también la posibilidad de descuentos en términos del gas, que es lo que se ha podido trabajar con la Asociación de Municipios, con distintas alcaldías, que es una parte. Ahora, aquí se han abordado temas que son de fondo, estructurales, y que requieren, por tanto, una cantidad diversa de políticas públicas donde como municipios aportamos en los servicios fundamentales, en el subsidio, en el fondo solidario. En nuestro caso hemos podido llegar también a 16.000 familias con distintos beneficios, pero sin duda que esto requiere también cambios estructurales en términos de la mejora de los salarios, de la desigualdad que enfrenta nuestro país y de poder garantizar derechos fundamentales, como hablaban ambas vecinas, la preocupación por el derecho a la salud. Claro, que es fundamental. Gracias Anita María. Se suma a esta conversación Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenida. Esta realidad usted la vive a diario, las alzas, los vecinos que van a pedir auxilio, que van a pedir ayuda, que en el fondo no saben a quién más recurrir, y ustedes son la primera línea, literal. Así es, nosotros tenemos la responsabilidad. Aprovecho de saludar a mis colegas, a Irací, a Germán también, a ustedes y quienes están en la casa. Claro, eso es pan de cada día. La gente, sobre todo en este periodo de crisis, de inflación, de crisis de la economía, producto de la pandemia, producto de este conflicto bélico también, ha resentido y hemos visto que existe mayor necesidad. Están volviendo a crecer la cantidad de personas que se dedican a hacer trabajo solidario a través de ollas comunes. Nosotros estamos apoyando ahí también muy fuertemente. Acuérdense también que habíamos planteado poder hacer la panadería del pueblo. Es algo que todavía está un poco medio entrabado. Necesitamos avanzar a que nos puedan liberar a los gobiernos locales más atribuciones para justamente nosotros poder actuar como primera línea, pero también con la rapidez, la celeridad que la gente lo está esperando en la casa. Perdón que le interrumpa, pero ¿qué pasó al final con la panadería del pueblo? Estamos trabajando en esta primera etapa, que es de poder entregar un subsidio a la gente para que pueda comprar el kilo de pan a un precio que es mucho más conveniente, con una rebaja, ¿no es cierto? Pero también necesitamos, así como se estaba hablando de esta iniciativa del gas a precio justo, nosotros los municipios no tenemos aún las facultades o las atribuciones legales para justamente poder venderle, poder distribuir el gas a nuestra población sin considerar el lucro. Acá no hay ninguna municipalidad que está pensando en eso. Nosotros lo único que queremos hacer es, a través de la organización, a través de la distribución masiva de muchos municipios de nuestro país, poder alcanzar precios que ahora, sean en el tema justos para nuestra del gas, gente. alcalde, que interesante que usted lo ponga sobre la mesa. Tenemos un problema, digamos, de mercado, porque también hay que ser súper honesto con las personas. El tema inflacionario no se va a parar de un día para otro. El precio del dólar, que afecta a todas nuestras importaciones, sigue muy alto. ¿Para qué decir el tema del petróleo? O sea, vamos a seguir con alzas y problemas del costo de la vida y la economía. Pero en el tema del gas, que también ha sufrido un problema desde ese punto de vista, de producción, de precio, parece que teníamos un mercado poco competitivo, no lo habíamos mirado con lupa. Todavía no hay ninguna acusación ni fallo que diga que haya una colusión aquí, pero sí anomalías al menos en la distribución. Entonces yo pienso en cuántas otras áreas estructurales de nuestra economía quizás pasa lo mismo, donde algunos dicen derechamente que hay abuso. Entonces ustedes están tratando de corregir un problema, pero no es que eliminan el supuesto abuso. ¿Cómo lo ve usted, alcalde de Codina? Sí, mira, lo que nosotros hemos planteado, incluso lo hice cuando era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, es que los municipios podamos salir de alguna manera a corregir imperfecciones del mercado. Cuando uno ve que hay situaciones de abuso, cuando hay situaciones que perjudican el bolsillo de las chilenas y los chilenos, y hoy día de verdad que estamos muy de manos atadas, ¿no? Pero también yo creo que hay que ser bien responsable y en esto igual yo creo que todos los colegas todos los alcaldes y alcaldesas, debiéramos ser muy cuidadosos, porque cuando ponemos proyectos arriba de la mesa, sabemos la legislación con la que contamos. Entonces yo tampoco quiero que se generen falsas expectativas, porque si no después los vecinos van a decir, oye, usted me prometió, usted se comprometió a esto, ¿me entiendes o no? Entonces sabemos que la legislación es una legislación que no nos permite hacer ciertas cosas, y lo que necesitamos, por ejemplo, que la constituyente realmente, más que hablar
del regionalismo pase a hablar de los gobiernos locales. Y eso es algo que yo echo de menos en la constituyente. Ahora, porque perdón, fuimos usted dijo cruciales algo- los municipios perdón, para levantar alcalde, este proceso. Usted dijo algo crítico, dijo, usted promete y después me van a venir a cobrar, digamos. ¿No le está pasando eso a este gobierno? Yo creo que en parte claro que sí. De hecho, nosotros hicimos un gran esfuerzo en Puente Alto. Imagínate que desde el mes de abril ya comenzamos a pagarle a las trabajadoras y los trabajadores una remuneración de 500.000 pesos. ¿Ya? O sea, es un esfuerzo enorme, gracias a que hemos sido responsables en el uso de los recursos. No hemos bajado, obviamente, ninguna política social, porque Ya. siempre hemos sido fuertes en eso. Pero creo que Ordenado. también uno tiene que tratar de que cuando se compromete a algo, tiene que ser casi inmediata su concreción, porque si no los ciudadanos terminan desconfiando de todas las autoridades, ¿ya? Entonces, por eso también, por ejemplo, yo le agradezco igual a Irací que haya reconocido ahora aquí en la televisión que a través de la Asociación de Municipios de Chile, hoy día ese es el gran beneficio que están recibiendo ciudadanas de nuestro país, ¿ya? Vecinos, vecinas, de reducción del precio del gas. Y la Asociación de Municipios de Chile es una asociación principalmente de municipios que se creó con municipios de derecha. Sí. No es la asociación grande donde estamos todos y que es transversal, la que me tocó presidir a mí. Sí. Sí. Entonces, ¿por O sea, qué la lo digo? derecha en su minuto te salió, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque me parece muy bien que de alguna manera, y en eso le reconozco, que tratemos de trabajar transversalmente, poniendo siempre el foco en la gente. En las personas, ¿Ya? ese es el tema. Sí, yo Pero creo que en el mire tema lo que del pasa. gas eso Ángeles. ha sido importante, así como puede ser también en otros temas. De hecho, nosotros como municipio de Santiago somos parte de ambas asociaciones y por tanto recogemos la iniciativa que se generó para poder tener descuentos en el gas y sin duda que la hacemos propia porque queremos llegar Yes. con todas las maneras y poder recoger por eso transversalmente se lo las reconozco, alcaldesa. iniciativas. Sí, Así pero que, mire- qué mire- bueno, mire en la eso podemos conversación- coincidir, mire la Germán. conversación que estamos teniendo acá, con 3 alcaldes acá en el estudio. Los problemas de la sociedad chilena le caen a los alcaldes. Aquí estamos hablando de los problemas cotidianos, de los problemas que se plantearon con mucha fuerza en el mes de octubre del año 2019 y que no se avanza en resolverlo, que son el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la protección social y el tema de los abusos. Entonces, cuando uno los conjuga, yo los escucho con atención a los alcaldes y digo, el día tan intenso que tienen los alcaldes, el día que es tan intenso, resolviendo problemas que son o del Estado o de las empresas. Y entonces el desarrollo comunal, que a veces que ellos tienen que ocuparse, Claro. pues seguramente tienen que dedicar segundo plano, demasiada dices tú. fuerza para estos temas estructurales. Por cierto, porque yo estaba mirando que cuando Germán dice, yo hago mi esfuerzo para corregir temas del mercado. No, eso no es una responsabilidad de un alcalde, es una responsabilidad de un O Estado. sea, tú dices, Yo le- andan tapando hoyo en vez de... no, es que no le corresponde. Imagínate Claro, el esfuerzo que claro. dedica un alcalde de una comuna tan importante como la de Puente Alto a corregir el mercado. El mercado tiene que tener el Estado los suficientes mecanismos para corregir esas cosas. Porque ayer estábamos sacando el ejemplo. Los temas del valor del gas. Es que no puede ser el precio que tiene el gas hoy. No puede ser respecto a que las asociaciones de los alcaldes pueden sacar un precio que llega hasta la mitad. Pero, Entonces el Leonardo, Estado se tiene que preguntar qué es lo que está pasando en esta asimetría de un precio que te cobran las empresas y otro precio, el precio que pueden llegar los alcaldes a colocarle. Pero a no es sus solo, vecinos. no es solo el mercado, Leonardo, yo porque el quiero hacer- alcalde mira, corrigió el me- tema de la yo mamografía quiero y el tema libar público. Mira, Yo quiero perdona, discrepar Libardo. de algo. Apasionado solamente para debate. Ya que Libardo hizo quiero referencia a lo que yo aprovechar dije. porque- Esperen. Espere, ordenémonos porque si no, no lo Es que entendemos. la Ya había pedido la palabra. ¿Usted se siente emplazado por el alcalde Codina No, por lo el que tema pasa de, es que, mire, de las promesas? Yo con todo el respeto que le tengo al alcalde Germán Codina, yo discrepo de que los municipios no podamos correr el cerco. Yo creo que es importante justamente porque Yo no he dicho que no podamos hacerlo. acá lo que nosotros queremos es justamente poder resolver los problemas y lo antes posible. Y si para eso hay que intervenir en el mercado, tenemos que intervenir en el mercado. Lo que necesitamos es dotar a los municipios, a los gobiernos locales de más atribuciones justamente para poder ir en ayuda concreta a nuestra gente en el momento que lo está pasando mal. Y por eso que Ángeles nos decía que éramos la primera línea y somos los primeros que dan la cara, entonces por eso que nosotros tenemos que justamente trabajar y hacer el mayor esfuerzo para justamente poder intervenir lo antes posible. Sí, mira, yo solo ahí quiero decir de que es evidente y la gente ha visto justamente la consecuencia que yo he tenido con eso. O sea, yo he tratado de correr el cerco. Si tú te fijas, cuando salimos firmes los municipios, incluso con el proceso constituyente, apoyándolo. Por eso hoy día Hicieron la consulta previa. por eso hoy día me preocupa que la constituyente no incorpore realmente el tema municipal como corresponde para brindar soluciones en estos temas. Tú sabes que no se nos está dotando de la flexibilidad justamente para acometer este tipo de desafíos, porque yo sí creo
y entiendo lo que dice Libardo, pero lamentablemente, si no lo hacemos los alcaldes en la práctica, No, ¿quién lo hace, po? ¿quién lo hace? O sea, entonces nosotros estamos todo el día en la calle, la gente se nos acerca, nos plantea sus problemas y de alguna manera somos el megáfono de ellos. Entonces, estamos representando las necesidades que hay en la calle. Entonces, y eso lo vamos a seguir haciendo. Y no es criticarte, si solamente lo que digo es, porque no quiero que la gente en la casa crea de que los municipios pueden hacer y deshacer. Sí, la gente tiene que entender que lamentablemente en muchos ámbitos, en el del gas, en el de la panadería, etcétera, tenemos muy poco y nos tiran siempre por la línea de los subsidios. ¿Pero a usted le gusta la panadería cuando vas a popular o no? subsidiar, mira, espérame, Alcalde. cuando vas a subsidiar, resulta que tenemos el problema de la distribución de los recursos, porque coincidirás conmigo, ¿no es cierto?, que en el fondo tu comuna y la mía tienen los per cápita más bajos de la Estamos de región acuerdo, metropolitana pero ¿a de usted Chile. le gusta, por ejemplo, la idea de una panadería popular? A mí me gusta todo lo que corrija el mercado y que le dé a la gente la posibilidad de comprar. Ya, pero esa es una Productos respuesta de muy calidad. amplia. Espérame. No, pero que Sí, le dé porque a la a gente... todos nos gusta lo popular. No, pero escúchame. No, En el sentido de que si hay subsidios, bienvenidos, pero la plata no es infinita. Es que justamente, respondiéndote, porque te estoy respondiendo súper claro, si es necesario involucrarnos en actividades económicas para brindar a la gente la posibilidad de comprar un producto de calidad y al mejor precio, sin hacer trampa al mercado, porque por ejemplo me he dado cuenta que somos pocos los municipios que incorporamos, por ejemplo, hoy día en el valor de los medicamentos de nuestras farmacias populares o solidarias o boticas, el costo que tiene hacer que funcione la farmacia. Entonces compites con alguien Claro. y estás vendiendo un producto, pero en realidad estás subsidiando el producto, ¿ya? Y no Claro. solamente logrando comprarlo a mejor No se precio. mantiene porque lo solo si no tienes que meterle plata que podría ser para otra cosa. que podría ser para otra cosa. Entonces, lo que yo solamente digo es, hagamos las cosas transparentemente y en esa transparencia construyamos un Chile más justo. Solo eso. Yo quiero Alcaldesa, decir usted. dos Sí. cosas, por lo menos. Una, sobre el proceso constituyente y el rol de los municipios. Yo creo que hay un tema que ha sido fundamental en el debate, que se posicionó también transversalmente con distintas alcaldías y que ha recogido la Convención Constitucional, que tiene que ver con la justicia territorial, que de hecho han puesto también los alcaldes aquí sobre la mesa, y yo creo que eso es parte importante del proceso de cómo logramos un cambio para la desigualdad que vive nuestro país y para que distintas comunas con nuestras distintas realidades podamos efectivamente aportar a las mejores condiciones de vida de las personas. Y por tanto, la justicia territorial para cada uno de los municipios es un principio fundamental que hoy día es parte de la discusión de la Convención y del borrador de la nueva Constitución, que yo creo que tiene que ver justamente con lo que hemos discutido acá, así como también de mayores atribuciones a los municipios, porque bien han dicho los alcaldes, siempre se llega al municipio como primer espacio, sin embargo no tenemos las atribuciones para gran parte de los temas que quisiéramos poder resolver junto a la ciudadanía, y eso implica también mayores atribuciones. Y por otro lado, en la discusión sobre corregir el mercado, yo quisiera agregar un elemento a ese debate. Ya. Por un lado, es fundamental efectivamente controlar los mercados en el sentido de que puedan representar la competitividad que se tiene para la producción de los distintos elementos que se venden. Pero también es muy importante poder pensar todo aquello que está fuera del mercado. Y los derechos sociales deben estar también fuera del mercado. Y esto no es una idea nueva, Ay, no pero es una idea espérame. solamente de la izquierda, No. sino que Adam Smith ya lo planteaba, Sí, el que hablaba alcaldesa. del dejar hacer en el mercado, habla también de todo aquello que no queda al alero del mercado, Ya, pero- y que por tanto tiene que tener una garantía de derechos. Me va a disculpar, pero ¿nos pudiese explicar en qué consiste eso? Porque de repente como que nos perdemos y queda como solo una idea. Si nos pudiese explicar en términos concretos, ¿qué significa eso? Significa que la educación, por ejemplo, no puede estar al alero del mercado, al alero de cuánta plata tienes para pagar por acceder a un servicio, entre comillas, sino que se entiende como un derecho. Y por tanto eso debe quedar fuera de la discusión del mercado en términos de simplemente la competencia para llegar a un precio, entre comillas, de mercado. Y por tanto esto significa que puede haber un rol del Estado garante en el derecho a la educación, que es parte también de la discusión que se ha dado hasta ahora en la Convención Constitucional, de poder asegurar, por ejemplo, como es hoy día en Chile, en la educación básica, en la educación secundaria, el derecho a la educación a partir de la gratuidad, que no significa que nadie la paga, sino que se paga por el Estado, que es la plata de todos nosotros y nosotras para garantizar a las personas aquel derecho, y que por tanto no queda al alero de si una persona puede pagarlo o no, o de cuánto quiere cobrar alguien que pudiera ser dueño de alguna empresa o de algún espacio. Claro, Pero de todas maneras siguen siendo importantes las soluciones privadas para problemas públicos, Claro. alcaldesa. Es decir, no todo es un derecho en términos de que es gratis, comillas, porque no es gratis como usted dice, pero también en los privados van a seguir teniendo un rol clave. Bueno, los privados juegan un rol relevante en distintos ámbitos. Lo importante es cuáles son
las garantías que se generan, y en ello el rol fundamental del Estado, desde mi perspectiva, no se puede suplir, no se puede suplantar. Y en ese sentido, sin duda que pueden existir espacios privados en distintos ámbitos, como existen en nuestra sociedad, pero que puedan tener un control. Por ejemplo, como hablábamos antes en la electricidad, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que pueda regular justamente las alzas que pueden existir. Regulación, pero la distribución privada todavía, entonces. Sí, claro, puede haber una convivencia de lo privado y lo público, con una orientación también desde lo público que pone el bienestar de las personas en el centro. Bien, vamos con las personas nuevamente entonces. Ana María está con otro testimonio. A ver, Anita María. Sí, estoy con María, una vecina de La Pintana. Hola, que María. yo la veía caminando con una caja gigante de fruna. Yo le decía, María, ¿dónde vas con esa caja tan grande? A mi trabajo. Bueno, María, trabajas en el sector de hotelería, un sector que vaya, que ha costado, que repunte. Tú decías, la pega está medio floja. ¿Cómo lo has hecho estos meses? Bueno, ha estado bien floja el trabajo y tratando de salir adelante un poco, para ayudar a mi familia. Tú eres jefa de hogar, mantienes un hogar con 5 hijos, ¿no? Sí. Ay, vaya, María, te preguntaba por Dios. la alza de la luz, te preguntaba por esta sensación que tiene la clase trabajadora, que queda fuera siempre de estos subsidios o ayudas. ¿Cómo te sientes al respecto? Bien complicado, porque en realidad ayuda de la municipalidad nunca he obtenido nada. Yo trabajo para pagar mis cosas, para ayudar a mis hijos más que nada, y bueno, la verdad que está bien complicado todo, pero... ¿Qué te gustaría preguntar, María, aprovechando que tenemos un tremendo... María? ¿Tienes 5 hijos? Que no me creen que tienes 5 hijos. Sí, bueno, mis hijos ya son todos adultos. Vivo con 2 de mis hijos. Mi nuera, mi nieta, son los que quedan en la casa. Tengo un hijo que es discapacitado, que él siempre va a estar a mi lado, pero ayuda en el sentido, la verdad, el gas muy caro, ya no se puede comprar así como se compraba antes, porque no recibimos ayuda de nada. Nunca hemos tenido ayuda menos de la municipalidad. Claro. Menos en tiempo de pandemia, que estuve sin trabajo. Nada. Yo te preguntaba, ¿qué te gustaría decir o preguntar, aprovechando que tenemos un tremendo panel lleno de alcaldes? Bueno, que hicieran algo en temas de lo que son las cuentas más que nada, porque eso es lo que más afecta. Tema de la luz, el agua, que en realidad uno paga mucha plata por esas cuentas. Y lo otro que me decía María, mucho ojo los alcaldes, porque María decía, prometen mucho, pero podrán cumplir por el tema del gasto público, es decir, vamos a subsidiar parafina, luz, gas. ¿Es viable por el tema del presupuesto del país, digamos? Subsidiarlo todo, ¿no? Subsidiarlo todo, claro, No, porque... no se puede. O sea, tú lo dices desde la economía, así, no se Es lo que puede. dije hace un rato. Claro, hay que tener cuidado con esos compromisos. Es que ese Tienes es que el solo tema. adoptarlos si los puedes cumplir. Es que ese es el tema, porque uno siente y uno entiende la necesidad de decir subsidio, pero ¿de dónde salen esas lucas? Porque en el municipio tienen mucha menos plata que el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tampoco pueden asumir esa responsabilidad. Cuando hablaban de atribuciones, a propósito, María es una mujer que tiene un hijo con discapacidad, que obviamente probablemente ella va a tener que trabajar mucho más tiempo del que quisiera, porque va a tener que mantenerlo, porque está a costa de ella, ¿no? Ella es la persona responsable. Y como María, hay tantas otras mujeres que se hacen cargo del cuidado de personas enfermas. Alcaldesa Iracy Haslet, ¿qué pasa con los subsidios? ¿Qué pasa con las atribuciones? ¿Cuáles son esas atribuciones que ustedes anhelan y que no tienen? Bueno, primero yo creo que no podemos pensar en una sociedad que funcione únicamente en base a subsidios. O sea, los subsidios llegan a poder colaborar, a poder corregir, pero necesitamos ver también los elementos de fondo de cómo funciona nuestro modelo económico. Y en ello, cómo Chile puede avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, cómo podemos avanzar desde hoy día vender simplemente materias primas hacia tener una mayor industrialización de nuestro país. Por tanto, hay varios debates que son de fondo, que quizás la vecina está esperando también la respuesta más inmediata en términos de los
los apoyos que se pueden hacer, pero esto implica también mirar el modelo en su conjunto y en ello observar la desigualdad que tiene nuestro país, no solo avanzar en ello en sueldo mínimo, como hablábamos con las vecinas anteriores, sino que también en negociación colectiva y otros ámbitos que permiten una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Ahora, dicho aquello, sin duda que hay que llegar en la urgencia a poder aportar a la protección de la vida de las personas. Y en ello, obviamente, hay una discusión que es responsable en términos de qué es lo que se puede hacer. Y si el Congreso con el Gobierno hoy día han determinado poder proteger el precio de la benzina, de la parafina, para que no llegue a más de 1.000 pesos y por tanto generar al menos esa protección, eso es porque encontraron todos los recursos y mecanismos que están debidamente informados en el Congreso para poder hacer aquello. Yo espero que pueda también haber una solución en ese sentido en términos del aumento de los precios de la electricidad. Y ello debe ser, como han dicho todas y todos acá, con la responsabilidad de tener los recursos para aquello. Ahora, ¿qué necesitamos como municipios para poder tener mejores condiciones para llegar a la comunidad? Pasar de lo que es una administración local hacia tener efectivamente gobiernos comunales que puedan transformar la vida de las personas. Y eso tiene que ver con por un lugar, con atribuciones, pero también con los recursos. O sea, sin duda que lo que podemos llegar es acotado. Esto nosotros lo hemos planteado tanto. O sea, y mira, a mí, ¿sabe qué? De verdad ya me indigna un poco que en el Congreso no se puede resolver. Mira, de hecho yo creo que los temas, por ejemplo, que planteé antes, ¿no es cierto? Que en la Constitución tuviera un artículo que dijera el Estado tiene que proveerte en cierto plazo las cosas, el Congreso debiera legislar en cierto plazo un tema. O sea, no puede ser que a veces un proyecto de ley duerma 10 años. ¿Cómo es posible que sigamos hablando de la necesidad de que los municipios tengan las atribuciones y los recursos para atender, ¿no es cierto?, a personas que tienen tantas necesidades y que hoy día se pela mal el chancho? O sea, ¿cómo es posible que sigamos con la desigualdad de la distribución de los recursos entre unos municipios y otros? Por ejemplo, en el tema de seguridad. ¿Cómo habemos municipios que no podemos tener un soporte en el tema de seguridad del tamaño que se necesita? En Puente Alto tenemos, obviamente, 10 camionetas, hemos ido comprando motos, hemos colocado módulos de seguridad, los hemos tenido que blindar a todo esto, ¿ya? Porque el primero que instalamos en el territorio recibió 6 impactos de bala. O sea, ¿pero cómo blindar? O sea, así como auto especial? El delincuente hoy día, ¿sí? El delincuente hoy día está armado. Entonces, por eso también hemos planteado que los municipales tengan ciertas atribuciones, por lo menos para poder portar elementos disuasivos contra ese delincuente que está armado. ¿Alcalde? Y resulta que es tabú y se dice, no, los municipales no pueden tener nada, y resulta que al final vienen pidiéndole a los municipales que vayan a la feria a sacar a los comerciantes ilegales, que vayan al centro a sacar al comerciante ilegal, que además de todo vayan a las distintas villas y poblaciones a hacer patrullaje. Entonces, dotemos a esos funcionarios de atribuciones también y del cuidado y respaldo. O sea, me parece tremendamente incongruente que una sociedad le diga a un funcionario municipal, protégenos, pero nosotros a ti no te protegemos. Sí, claro. Ahí tenemos un problema. Bueno. ¿Despidamos a María? Ya. María, un besito, un abrazo, saludo a su familia, gracias por contarnos su testimonio. Ya, hasta luego. Chao, chao, gracias. Chao, María. María. Ya, mucho gracias. éxito. Que les vaya Chao, bien. chao. Ya. Bueno, son testimonios que nos ayudan muchísimo justamente a tomar el pulso a lo que realmente está pasando en el país. Y usted, alcalde, ha sido un nexo con algo que está realmente ligado a lo que significa el costo de la vida o que la economía funcione, comillas, que es el orden y la seguridad. Y lamentablemente ayer nos tocó dar una noticia muy muy mala, donde el alcalde, lamentablemente, de Pedro Aguirre Cerda le tocó ser, comillas, protagonista, porque estamos hablando justamente de una periodista que trabajaba para un medio de su comuna, colega nuestro, que lamentablemente muere, Francisca Sandoval, por esta bala que no es que le llegó en una manifestación mientras ella estaba trabajando, una bala que le dispararon, con la cual la asesinaron finalmente, y eso está en un proceso de investigación, pero que nos hace preguntarnos a todos, incluso a la ministra del Interior ayer en una entrevista, algo tenemos que hacer con respecto al orden público porque no va para más el problema de seguridad que tenemos. ¿Cómo lo ve usted ahora, ya con unas horas después, ¿no? Porque lo vimos bien emocionado ayer, alcalde. Sí. No, esto ya se desbordó, esto ya fue la gota que rebalsa el vaso. Yo no tengo recuerdo de haber visto enfrentamientos entre civiles. Por un lado, una joven como Francisca, siempre cubriendo, siempre estando donde las papas queman. Ya había sido atropellada por una moto de carabineros cuando se promulgaba la ley de pesca y ella estaba ahí cubriendo las manifestaciones y lamentablemente ese hecho queda impune.
Y ahora este enfrentamiento entre civiles, por una parte, unos decían que estaban defendiendo su emprendimiento. Yo no sé quién tiene abierto un día 1 de mayo, cuando todos sabemos que ocurren distintas marchas en Santiago y en regiones también. Entonces, por eso que uno no entiende bien cómo llegamos a este nivel de violencia y cómo pudimos fallar tanto para justamente estar en con lo que decías tú, el protagonismo, pero de una noticia, pero que es terrible porque hay que ponerse del lado de la familia de Francisca. Yo estuve con ella desde el primer día que ocurrieron las manifestaciones, estuve contactándome también con mi colega para poder apoyar a poder encontrar imágenes que nos permitan encauzar hacia la justicia, que eso es lo que más demanda la familia. Ya la familia nos decía que obviamente que querían que se recuperara a su hija y la mamá, ¿no es cierto? Pero lo que más esperaban era que se hiciera justicia, que esto no pasara como pasó en el episodio anterior. Y esto además se suma con una escalada de violencia que está ocurriendo en Pedro Aguirre Cerda, pero me imagino que también ocurre en Puente Alto, también en algunos barrios de Santiago, donde la delincuencia se tomó los territorios, donde el crimen organizado ya son los que dictan las leyes y se vive a merced de lo que ellos nos permiten. Súmele a esta persona que muere por un balazo en un consultorio de su comuna. El día de ayer mismo. Eso fue en el día de ayer a las 9 de la mañana. El primer balazo ocurre muy cerca de un jardín. Los niños tuvieron que tirarse ahí al piso, parapetarse para justamente poder ponerse en resguardo. Hay un video dramático. Y posteriormente esta persona, cuando recibe esta primera herida de bala, se dirige hacia el consultorio y ahí no sabemos bien si el segundo disparo ocurre dentro del estacionamiento, dentro del recinto del consultorio o muy próximo a este. Y eso generó un caos terrible. Nosotros tuvimos que suspender las atenciones médicas. Imagínate. ¿Qué culpa tiene la persona que tiene alguna dolencia? A las 5 de la mañana y va a pedir hora y le dan hora para ese día y la pierde. Claro. Por ejemplo. ¿Qué culpa tienen los niños de 3, de 4 años o menos de vivir o de tener que asistir a ese jardín infantil? ¿Qué culpa tienen los niños, las niñas, los adolescentes de la escuela La Victoria? ¿Qué culpa tiene la gente honesta que vive, que trabaja? Y que la población La Victoria de verdad a nosotros nos duele, porque es una población que tiene trayectoria, que tiene historia, que siempre se ha caracterizado por ser una población que ha luchado por un país más justo. Bueno, esperemos que algo le Ahí pase. esperamos al alcalde. Yo lo que quería señalar es que problemas de seguridad en torno a centros de salud ha habido, como señalaban aquí en Pedro Aguirre Cerda, en Puente Alto, también en nuestra comuna. Nosotros el año pasado instalamos este tema con mucha relevancia a propósito del CESFAM número 5, que justamente se encuentra en el sector del barrio Meix. No sé si ustedes recordarán, insistimos largamente a la delegación presidencial, Carabineros y otras instituciones, y se logró intervenir el sector aledaño al CESFAM porque ni siquiera estaban permitiendo que pasara la ambulancia. Sí, y por tanto pues. una situación muy crítica que necesitábamos aquella intervención y que hoy día se requiere también continuar con esos procesos para poder resguardar los lugares de salud. Ahora, sin duda que la seguridad requiere un abordaje que es multidimensional. No todo puede ser, como bien ustedes señalan, llegar a cubrir los espacios que hemos tenido también que hacerlo. Por ejemplo, en el CESFAM Domeico, en que pudimos establecer también una caseta de seguridad, cámaras, etcétera, que nos habían solicitado los funcionarios y funcionarias en mejores condiciones, pero Oiga, sin duda que hay que estuvo abordar en lo de usted estuvo fondo. en la presentación de la agenda de seguridad de este gobierno con la ministra del Interior, también Es con... una de las 17 comunas beneficiadas. Claro, pero estuvo allí Sí. y ha estado en reuniones con el gobierno. Cuéntenos un poquito de Sí, lo hemos que hablado se viene, esto- porque hay muchas expectativas con respecto a eso. Sí, hemos abordado estos temas por la importancia que tienen para nuestros vecinos y vecinas y por tanto también para nuestro municipio, que si bien los municipios acá no somos directamente encargados de la seguridad, jugamos un rol en la prevención y también en la articulación con las distintas instituciones. Estuvimos justamente en ese anuncio que tiene que ver con un reforzamiento particular policial con carabineros que estaban en su proceso de formación o que estaban también en labores administrativas que hoy día pasen al terreno. Y eso nos parece importante en un primer inicio con 17 comunas, con un reforzamiento, pero que va a ser móvil también para poder aportar a reforzar la seguridad en distintas comunas de nuestro país. Ahora, a mí me parece que lo más relevante de lo que se ha señalado hasta ahora por parte del gobierno
gobierno tiene que ver con la agenda para el control de armas. Aquí hay un problema clave y, como se ha dicho, es relevante poder contar con mayor protección en distintos lugares, pero tenemos que abordar los problemas de fondo, y la cantidad de armas que hay hoy día en nuestro país es un problema muy importante, y por tanto que podamos pasar, como ha dicho el gobierno, a que las armas sean una excepción y no una situación que esté normalizada, es un desafío de todos los organismos, y eso implica, por un lado, el control en la fiscalización, y por otro también en términos legales, para que sean menos personas las que pueden hoy día tener armas en nuestro país, y que eso implique reducir el poder de fuego que tenemos en distintos lugares, como se ha abordado aquí. Sí. Alcalde Astudillo, probemos si su micrófono ¿Ahora sí? funciona. ¿Ahora sí? Confírmenos. A 2 amigo. micrófonos ya. Ya, ahora Vamos. sí, alcalde, que lo Sí, habíamos interrumpido. Bueno, después de visitar el consultorio, fuimos a este jardín infantil Nuestra Señora de la Victoria. Estuvimos conversando con las tías para justamente darle todo el apoyo que necesitan para poder estar seguras en su jardín. Nos comentaban que ellas en otros tiempos donde había un poquito de menos de violencia, ellas salían a las calles justamente a ocupar los espacios públicos, y eso permitía que los narcotraficantes, los que se dedican al consumo y a la venta de droga, desaparecían en esos momentos. Entonces ellas hacen una tremenda labor que hay que apoyar. Decían que también algunos hijos que están ahí, también sus papás tienen algunas conductas de riesgo, que no se dedican a cosas muy buenas, y eso es muy importante destacar. También visitamos la Escuela de la Victoria, estuvimos hablando con su director para justamente, y él quien nos señalaba de que teníamos que adoptar estas medidas urgentes para poder protegerlo y darle continuidad al proceso educativo, que es tan importante. Si nosotros no trabajamos también fuertemente estos aspectos sobre la prevención, sobre la deserción escolar, sobre la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, no vamos a tener éxito. Es como tratar de llenar un saco roto. Pero eso es imposible. Pero ¿coincide usted, alcalde Codina, precisamente que nos despreocupamos un poquitito de eso, de los niños, de las niñas, de los adolescentes? O sea, hoy día hay 186.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no están estudiando, que desertaron del proceso escolar. Claro, mira, nosotros en Puente Alto hemos tenido que, por ejemplo, establecer lo que llamamos casas de estudio, que buscamos justamente a quienes cayeron en la deserción escolar, reincorporarlos. Ha sido bien exitoso. Y además generamos un programa de extensión horaria. En los colegios los niños, las niñas se pueden quedar mientras sus padres trabajan, con actividades deportivas, artísticas, culturales. Y hemos pedido hace mucho tiempo, desde los municipios del país, que esto sea una política permanente del Estado central, para que no dependa, para que con los recursos necesarios. Se necesita luz para el colegio. Porque, claro, necesitas pagar las horas extraordinarias a esas personas, a los trabajadores, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es algo que tiene que haber congruencia entre lo que tú dices y en dónde pones los recursos. Si no está esa congruencia, entonces no te comprometas. Claro que esta cuestión es a mínimo 10 años, dicen los expertos. Entonces, si no se hace hoy día, ¿cuándo se va a hacer? Pero siendo importante el tema de prevención y el tema futuro, que yo coincido en eso y por eso hemos generado esas políticas sociales que son más bien propias de carácter municipal, quiero ser claro, o sea, yo creo que aquí hay un serio problema con el sistema garantista. El sistema garantista hoy día tiene un ejército de abogados a todo evento para defender al imputado, ¿ya? Que muchas veces es el delincuente, ¿ya? Yo sé que hay que resguardar el debido proceso y la presunción de inocencia, no estoy diciendo que no, pero el Estado también debiera preocuparse al menos, ¿ya?, con los mismos recursos y con la misma decisión de quienes son las víctimas. Y hoy día eso no está sucediendo. Mano dura hay que ponerla, y además, frente al crimen organizado y el narcotráfico, hay que generar una unión entre carabineros, la PDI, que genere una suerte de DEA chilena. Porque esto está penetrando por todos lados, está ingresando armamento de grueso calibre a través de las fronteras de nuestro país, y va a ser la única manera de detener un problema que va increciendo cada día. Ángeles, Francesco y alcaldes, Chile está en un momento en donde si todos no actuamos contra la violencia nos va a arrollar a todos. Y más allá de pasarnos las cuentas que dejamos de hacer los últimos 50 años y 30, que es tan cotidiano en el paisaje político de Chile, quiero hacer una observación. Los escucho y este era el mismo debate, Ángeles, que teníamos en Colombia en 1980. Sí, es que es allá. No, esto es allá. Esto es culpa del alcalde, esto es culpa del senador, esto es culpa del diputado, esto es culpa del presidente, esto es culpa de los liberales, es culpa de los conservadores. No. Chile está interpelada como sociedad
para estos tres fenómenos de violencia, la violencia armada, organizada del sur de la Araucanía, la violencia del crimen organizado que está copando territorios y la violencia que tenemos por grupos antisistémicos. Si no lo hacemos entre todos, la violencia nos desborda a todos. Y eso sí que no lo podemos Bien, permitir. Ligardo. Gracias, alcalde Germán Codina. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasler. Gracias, alcalde. Quiero pasar una nota antes de despedirme. Hoy día tenemos un encuentro, un diálogo ciudadano por la seguridad y este se va a desarrollar a las 17:30 horas en la Escuela República Mexicana. Hemos invitado a distintas autoridades, pero por sobre todo va a haber mucha gente, mucha comunidad y queremos ahí entre todos construir una comuna más segura. Muchas Qué gracias, bueno. alcalde. Yo quería por también presencia. solamente Por supuesto. poder despedirnos, pero también señalar a propósito de lo último que se hablaba, que hay iniciativas importantes para que podamos avanzar también en la coproducción de la seguridad, como aquí se señala, donde juega un rol el Estado en su conjunto y también la comunidad. Nosotros como municipio de Santiago contamos hoy día con una defensoría de víctimas, una defensoría que está para todos los vecinos y vecinas para que justamente no sientan que el Estado no está para ellos, sino que puedan tener asesoría jurídica, presentación de querellas, como hemos hecho en el caso de Francisca Sandoval, un caso muy doloroso, pero también en otros casos como vecinos del barrio San Eugenio, un vecino que fue asesinado, y también hemos tenido a propósito de aquello experiencias que son positivas, como lo del barrio República, que causó mucha preocupación en la ciudadanía y que hoy día con un trabajo articulado con muchas instituciones que convocamos en conjunto a la delegada presidencial, es que hemos podido tener muchos avances, como desbaratar 6 bandas de robo de celulares, de tener más de 40 personas en el sector, pero quizás lo más importante, generar una mayor sensación de seguridad con la presencia del Estado, con nuestro bus de la denuncia y otras iniciativas que están presentes. Así que ojalá seguir en esa coproducción de seguridad en conjunto con todas las actorías. Gracias, alcaldesa. Muchas Gracias a gracias. los tres, que estén muy Que bien. estén muy Muchas bien. gracias a ustedes. Buen Que tengan día. un buen día. Bien.